Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, en este día, domingo de Pentecostés. Les doy la bienvenida a este culto de Eclesia Una Misión, sea que ustedes pertenecen a una de nuestras iglesias hijas en Puno, en Margen Derecha, San Jerónimo o Cachona, o acá la iglesia central, o sea que nos siguen en redes sociales sin aún ser parte de Eclesia Una Misión. Vamos a empezar este culto con una cita del profeta Ezequiel, que sabía que la situación del Antiguo Testamento, que solo algunas cuantas personas han tenido el privilegio de tener la guía y el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, que esta situación va a cambiar en algún momento. Y él escribe en el capítulo 36, versos 26 y 27 lo siguiente: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hoy el tema es la llegada del Espíritu Santo. Vamos a orar entregando todo este tiempo de alabanza, de adoración y de la palabra en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias por un domingo más donde, aunque sigamos separados geográficamente, podemos estar unidos en el mismo sentir de querer adorarte, alabarte y aprender de tu palabra. Y gracias, Espíritu Santo, no solo en este día de Pentecostés, sino siempre, pero hoy te lo pido de manera explícita, estés presente en cada uno de los lugares donde alguien sigue este culto y hagas tu obra preciosa en cada corazón. A esta tu obra nos disponemos. En el nombre de Jesús. Amén. Alabaremos y adoraremos con Jeremy y Juliana. La Biblia dice en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Vamos a orar. Señor Jesús, es nuestro deseo alabarte. Es nuestro deseo que nuestras vidas estén siempre, Señor, llenas de ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres ese Dios poderoso que cambia todo en nosotros, Señor. Oh, te amamos, Dios. Gracias, Señor. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación.
Señor limpiará al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltamos, Señor, te amamos, Dios. Todo viene de ti, Señor. Todo viene de ti, Señor. Y todo es bueno, Señor, porque viene de ti, Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Uno de los más grandes anhelos de nuestro corazón es navegar en la presencia del Espíritu Santo, estar cerca de Él. Y siempre que nuestras almas sean conducidas por Él. Por eso hoy le vamos a cantar y le vamos a decir: yo navegaré en el río de tu Espíritu, Dios. Allí voy a encontrar al Dios de mi gozo, de mi amor. Pues llenos de tu Espíritu, Señor, somos salvos de todo aquello que nos aqueja. Yo navegaré en el océano del Espíritu. Allí adoraré al Dios de mi amor. Yo alabaré al Dios de la vida mía, al Dios de la vida mía, que me comprende sin ninguna explicación, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y llénanos de tu gozo, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como
Y llénanos de nuevo, Señor. Y lléname de nuevo. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Allí adoraré al Dios de mi amor. Señor, anhelamos navegar. Yo adoraré al Dios de la vida mía, que me comprende sin ninguna explicación. Clamamos a ti, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Díselo muy suave. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Señor, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, Señor, como en Pentecostés, desciende y lléname de gozo, Señor, Espíritu de Dios, desciende como fuego, desciende como en Pentecostés, y lléname de gozo. Oh, Espíritu Santo de Dios, desciende, desciende. Te amamos, Señor. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Habita en nuestros corazones. Llénanos, Señor. Llénanos. Llénanos de tu misericordia, de tu amor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez.
majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos, oh Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Dile al Señor, Espíritu, Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Te anhelamos, Señor, acércate, ven, muévete, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Te amamos, Señor, te amamos. No hay cielos cerrados, Señor. Tu reino se mueve aquí. Bendice nuestra palabra de hoy, Señor. Amén. El cielo se abrió hace mucho tiempo, de una manera muy especial, en el día de Pentecostés. Siglos antes, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento se había acostumbrado, porque en realidad nadie de ellos, del pueblo así de por sí, podía experimentar el mover del Espíritu Santo. Solo reyes, sacerdotes y profetas, y una que otra vez alguna persona bien bendecida por Dios para una tarea especial ha podido palpar qué significa el mover del Espíritu Santo. Uno de estos se puede leer, por ejemplo, en Ezequiel 31, donde dice:
habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Era para que luego construya el tabernáculo. Era por una tarea, era por un tiempo. No obstante, Joel sabía también cientos de años todavía antes de la llegada de Jesucristo y también del día de Pentecostés, que eso sí o sí iba a cambiar. Y en el capítulo 2 del pequeño libro del profeta Joel se puede leer en el verso 28 y 29: después de esto, para decir, después de un tiempo que él no sabía cuán largo va a ser todavía, derramaré, dice Jehová, mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre vuestros siervos, en este caso esclavos, y sobre todas las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días, dejando aquí claro un rotundo cambio, no algunas personas selectas, sino todas, y también personas muy marginadas como los esclavos, y también mujeres, otro grupo marginado. Ezequiel, como lo he leído al inicio, también lo sabía, y él lo escribe todavía 2 veces a lo largo de su libro en las absolutamente mismas palabras. Por ejemplo, en el capítulo 11, además al capítulo 36 donde he leído, y en el capítulo 11, en los versos 19 y 20 va a escribir: les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis preceptos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Habiendo llegado Jesucristo, habiendo muerto y resucitado, según Lucas, en los últimos momentos antes de su ascensión, y lo pueden leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 4, 5 y 8, dice Jesús, justamente antes de subir a la presencia de su Padre nuevamente, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús habló de la profecía o promesa de los padres. Justamente padres también eran llamados los profetas del Antiguo Testamento: Joel, Ezequiel, otros que habían hablado del poder del Espíritu Santo y habían hablado que este poder ya no va a quedar restringido a unas cuantas personas, sino abierto a todos los que lo anhelan. Jesús también dejó claro que él mismo había enseñado sobre esto. Y si gustan, puedan leer los capítulos 14 a 16 del Evangelio de Juan, donde vemos varias enseñanzas fundamentales de Jesús sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Y más preciso para hoy, un texto en Lucas, capítulo 11, un texto que frecuentemente
no es casi considerado referido al Espíritu Santo. Y es como si lo supiéramos tanto a memoria que no lo leemos hasta el final. Es en el fondo a partir del verso 11, pero voy a leer, o del verso 1, pero voy a leer desde el verso 11 al 13 del capítulo 11 únicamente. Y dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, en vez del pescado le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Como lo dije, la primera parte de esta cita la tenemos bien presente: pedir y recibir. Pero hemos tenido tan claro que eso en el fondo era una promesa, una enseñanza específica para recibir el poder del Espíritu Santo. No se refiere a tener Espíritu Santo. Tener o no Espíritu Santo morando en nuestro corazón es un regalo de parte de Dios inmerecido que viene cuando uno entrega su vida a Jesucristo. En este momento el Espíritu Santo de Dios entra a la persona y toma morada en el corazón. Acá no se habla de esto, sino se habla justamente de lo que Jesús recalcó a sus discípulos antes de la ascensión. Quédense en Jerusalén, porque, como para decirlo en otras palabras, les falta algo todavía. Ya han recibido el Espíritu Santo. En Juan capítulo 20 se puede leer que Jesús también, de una manera muy peculiar, le sopla a sus 12 discípulos el Espíritu Santo y les da el Espíritu Santo, que mientras a cada uno es dado por el Padre cuando entrega su vida a Jesucristo. Pero le dice: quédense en Jerusalén. Algo va a suceder. Y cuando han recibido el poder, o podríamos decir también una llenura, un bautismo con el Espíritu Santo, porque Jesús mismo lo contrapone al bautismo en agua de Juan y dice: Juan sí bautizó en agua y muchos de ustedes han sido bautizados por él, y eso ha sido muy importante. Pero ahora van a ser bautizados en o con el Espíritu Santo. Eso les falta. Y cuando esto lo han recibido, ahí sí van a poder correr y van a ser testigos eficaces en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego más allá, hasta donde mi Padre permite que vayan, hasta los confines de la tierra, en el fondo. De tal manera que los 12 y otros que estuvieron ahí, y parece que en total deben haber sido algo de 120, porque eso luego se dice, tomaron muy en serio esta última advertencia de Jesús y se quedaron en Jerusalén y se reunían cada día, 10 días, estudiando la palabra, seguramente analizando los textos de los profetas que muy rápidamente he leído y muchos otros textos del Antiguo Testamento que hablan de la obra del Espíritu Santo. Y luego llega el día de una fiesta muy importante en el calendario judío, el domingo de Pentecostés, donde muchos judíos de diferentes lugares dentro y fuera de Palestina venían siempre a Jerusalén para agradecer a Dios por la cosecha recibida del año. Y en este día sucede lo que en los primeros 4 versos de Hechos capítulo 2 podemos leer. Cuando llegó el día de Pentecostés,
Estaban todos unánimes juntos, estos 120 o de repente un poco más de personas. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Los 120 reciben el bautismo con el Espíritu Santo. Hablan en nuevas lenguas o idiomas no aprendidas con su intelecto, y algunas de las personas de lejanas tierras entienden estas frases y notan que están alabando al Señor. Y con esto se cumple lo que Joel había dicho. Y Pedro, en este momento, habiendo sido partícipe de esta experiencia, se levanta y no solo sabe, eso es ahora el cumplimiento de la profecía de Joel, sino empieza luego a predicar y en el poder del Espíritu Santo predica, y 3,000 personas se convierten en un solo día. Y de un pequeño grupo de personas llegan a ser una multitud que forma luego la primera iglesia de la cristiandad. Y con eso se cumplió literalmente y de una manera muy contundente lo que Jesús había dicho. Con esta experiencia van a recibir un poder diferente para testificar de una manera muy distinta que antes lo han podido hacer. Una vez más, no se trata que estos 120 o los discípulos no hayan recibido antes presencia del Espíritu Santo en su vida. Todos lo recibimos cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y es una tremenda realidad que desde este momento mora el Espíritu Santo en nosotros. Pero acá se habla del poder de estar lleno, absolutamente rebalsando, porque en los textos griegos en el fondo ni se usa solo una palabra como para decir llena, sino rebalsando de la presencia y del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo seguía luego la historia de la cristiandad? La primera iglesia nació como fruto de este primer bautismo del Espíritu Santo de 120 personas. A lo largo del libro de Hechos, por ejemplo en el capítulo 8 en Samaria, o en el capítulo 10 en Cesarea o un poco más allá, se puede volver a leer cómo se repite esta experiencia. En el capítulo 8 es cuando Pedro con otros baja a Samaria por haber escuchado que a base de la predicación de los diáconos que habían tenido que huir por una primera persecución de Jerusalén, se habían convertido samaritanos, personas que no eran del todo judíos y donde no se creía en el fondo que eso podría suceder en su vida. Y Pedro ora por ellos y reciben el mismo bautismo con el Espíritu Santo. Un tiempo después, no se sabe exactamente cuánto, es un capitán romano, un militar romano y su familia que tiene la misma experiencia. Y otra vez está el instrumento en manos de Dios, Pedro, en esta ocasión, en Hechos capítulo 10. Y seguramente Pedro, peor todavía, pensaba, ¿para un romano será eso? No creo. Y literalmente dice el relato de Lucas que mientras aún predicaba Pedro el Evangelio, como para pensar, quiero en realidad convencerlos de la salvación en Jesucristo, cayó sobre ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron también en lenguas. Y de esto Pedro sabía,
Ya, han empezado a creer en su corazón, ya sucedió algo más en su vida, han recibido el poder del Espíritu Santo. Aunque hayamos visto los textos de Hechos capítulo 8 y capítulo 10, hay que constatar que esta experiencia no quedó ahí en el libro de los Hechos. A lo largo de todos los siglos de la historia de la Iglesia, en ámbitos pre-reforma, en monasterios de la Iglesia Católica, igual como después en grandes varones de Dios después de la Reforma, que han sido muy importantes para la expansión del Evangelio, Dios obró la misma experiencia. Y todos ellos habían sido varones de Dios, conociendo la palabra, consagrados a Él, antes de recibir el poder del Espíritu Santo. Hablo, por ejemplo, de Finney, o de Moody, o de Wesley, donde los tres tenían un profundo anhelo de ser más útiles en la mano de Dios, ya teniendo ministerio. Y Dios les llenó con su espíritu, y de ahí llegaron a ser realmente tremendos instrumentos en la mano de Dios. De Finney, por ejemplo, se dice que muchas veces cuando entró en cierto lugar, hasta en una fábrica donde las personas trabajaron, antes de que él hable algo, las personas se arrodillaron, confesaron sus pecados, entregaron su vida al Señor Jesús y recibieron el poder del Espíritu Santo, de tal manera usado por el Señor. Mucho más contundentemente, al cambio del siglo XIX al siglo XX, tanto en los Estados Unidos como en Escocia, como en Escandinavia, Dios prevé derramamientos del Espíritu Santo sobre personas que de mucho tiempo habían sido hijos e hijas de Dios, pero que tenían ese mismo profundo anhelo del poder del Espíritu Santo. Y grandes avivamientos empezaron en forma simultánea en estos tres lugares. Y Dios, seguramente pensando en los confines de la tierra, como Jesús mismo literalmente lo había dicho, permitió esta experiencia, porque desde ahí la evangelización a nivel mundial tomó una envergadura mucho mayor que antes. De tal manera que si hoy sumaríamos los miembros activos de todas las denominaciones pentecostales que en realidad creen en el poder y en el bautismo del Espíritu Santo y en la vigencia de todos los dones del Espíritu Santo, la cantidad de estos hermanos y hermanas nuestros es mayor que la cantidad de miembros de cualquier otra denominación, incluyendo mayor que los católicos a nivel mundial. Eso Dios entonces lo permite para la evangelización del mundo, para que nuestras vidas sean realmente instrumentos útiles en sus manos, eficientes, conforme a lo que Jesús mismo a sus discípulos les había dicho. No obstante, también en denominaciones más tradicionales hay un despertar hacia la necesidad de la obra plena del Espíritu Santo. Y de repente algunos se pueden ahora asombrar, aún dentro de la Iglesia Católica, y lo conozco personalmente de Alemania, hay grupos grandes, sea de monjes, monjas, sacerdotes católicos, creyentes católicos, hermanos nuestros, que viven en el poder del Espíritu Santo y que viven los dones del Espíritu Santo, incluyendo el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Queda una pregunta más que contestar. ¿Será una única experiencia como en Pentecostés?
y luego de por vida tengo que casi vivir o subsistir de esta experiencia. Hay esta idea algunas veces en algunas personas. El mismo libro de Hechos deja claro que no es así. En el capítulo 4 van a poder leer, poco después del Pentecostés, del día mismo de Pentecostés, que dice en cierto momento que una parte de la iglesia de Jerusalén, y seguramente el núcleo de esta iglesia y posiblemente también estos mismos 120 de Pentecostés, estaban reunidos orando. Y cuando habían acabado de orar, dice literalmente que tembló el lugar y que todos fueron de nuevo llenos del Espíritu Santo. Pablo lo va a escribir a los efesios de otra manera. En el capítulo 5, en el verso 18, dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y analizando la forma verbal griega, que es un imperativo, una orden en tiempo presente, en el modo pasivo, tendríamos que transliterar esta expresión como sigue: ustedes, efesios, ustedes de eclesía, ustedes, otros hijos de Dios, deben prever todo para que siempre estén permanentemente llenos, rebalsantemente llenos del Espíritu Santo. Dejando Pablo claro que yo no puedo llenarme yo a mí misma, pero que yo debo hacer algunas cosas para realmente poder vivir lleno del Espíritu Santo. En los subsiguientes versos, después del 18, luego aclara cómo va a ser una vida así, diciendo: estas personas luego tienen en sus corazones gratitud permanente, tienen canciones que alaban al Señor permanentemente dentro de sí. Hablan entonces permanentemente palabras edificantes y tienen también permanentemente una actitud de sujeción el uno al otro, específicamente entre hermanos. No eso de querer sobrepasarse, sino esta actitud linda de poder entender: el otro, mi hermano, también es un hijo de Dios y juntos vamos adelante. Queda entonces un doble desafío. Primero, recibir la primera llenura con el Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo, y eso ya mejor que recién en unos años. Y luego vivir permanentemente lleno, repleto, rebalsante con el Espíritu Santo. ¿Cómo recibir la primera llenura con el Espíritu Santo? Un texto importante en este entorno ya hemos visto en el Evangelio de Lucas como enseñanza de Jesús. Orad, pedid y recibid, buscad, hallaréis. Así que a Dios le anhela que tomemos la decisión: yo lo quiero, yo lo necesito, y que luego se lo pedimos. Y después, ¿qué más? Otra enseñanza de Jesús en Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que tenemos que tomar la decisión: yo quiero eso, yo necesito eso, y luego pedirlo al Señor de corazón y creer que Él, conforme a su propia promesa, lo hará en nuestras vidas. Alguna vez oré con alguien que anhelaba recibir la primera llenura en el Espíritu Santo y sucedió algo muy peculiar. Cuando la misma persona oró, dijo: ahora sí, Señor, te lo pido y lo creo y lo recibo. Y hizo un movimiento así, y en este mismo momento empezó a hablar en lenguas. Y yo misma quedé así: bueno,
Dios en su gracia respondió al mismo principio que Jesús nos ha enseñado. De tal manera que es muy sencillo querer, pedir y creer. Y Dios luego lo hará. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso más bien está en la mano de Dios. Conozco a un amigo que en la madrugada fue despertado por otro líder del mismo campamento, que durmieron juntos en una habitación, diciendo otro: mire, deja de hablar en lenguas, quiero dormir. Toda la noche estás adorando y alabando al Señor y hablando en lenguas. Esta persona se lo había pedido al Señor mucho tiempo. Otro amigo mío se lo había pedido en un culto, habiendo sido enseñado, y no pasó casi nada. Sí, sentí la presencia de Dios, salió del culto muy feliz, pero dijo: no creo, eso no ha sido. Y llegando a su casa montando bicicleta, ahí sí, el poder del Espíritu Santo cayó sobre él y tuvo que bajar de la bicicleta. Algunos lo reciben con mucha emocionalidad, desplomándose, llorando. Otros mucho más tranquilos, calmados. Yo en un campamento, ¿y saben dónde? En el único lugar donde por los lineamientos estrictos de entonces fue posible estar solo de noche, en un baño, en un campamento. No importa dónde, cómo, cuándo, eso está en la mano de Dios. Él lo hace como sabe que para nosotros luego queda como una experiencia muy especial. Lo importante es el fruto después. Y este fruto lo experimenté en mi propia vida. Pocos días después de esta experiencia en este baño de esta casa campesina de campamento, tuve que volver al colegio preuniversitario que hacemos en Suiza para hacer un bachillerato preuniversitario, donde había sufrido mucho por las afrentas de colegas y de docentes. Y yo no noté un cambio en mí, pero al poco rato los compañeros me dijeron: ¿dónde has estado? ¿Qué te pasó? Eres diferente. Y ahí recién me di cuenta que pase lo que pase, ya las cosas eran claras. Y pudo defender la fe cuando fuese necesario, aún frente a los mismos profesores que algunos al menos estaban muy en contra de una fe clara en el Señor Jesucristo. Y después de esto tenemos que lograr vivir lleno del Espíritu Santo. Y ahí nos ayuda Efesios 5:18. Ustedes deben prever para que siempre, permanentemente estén llenos. O sea, deben hacer ciertas cosas para que Dios pueda mantener esta llenura en ustedes. ¿Y cuáles son estas cosas? Una vida realmente consagrada a Él. Una vida donde me rindo delante de Él cada día. Una vida donde busco la intimidad con Él cada día. Una vida donde profundizo mi conocimiento y mi amor hacia la palabra. Y una vida donde cada vez, si es necesario, también estoy dispuesta de pedir perdón, de arreglar las cosas, no solo con Dios, sino también con personas si las he dañado por algún comportamiento que no es correcto. El producto de esta vida llena del Espíritu Santo va a ser que el fruto del Espíritu, gozo, paz, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, que todas estas características en mi personalidad realmente vayan en incremento. Y fruto del poder del Espíritu Santo va a ser que realmente sea un testigo y pueda con naturalidad, pero con convicción y con un poder diferente hablar el Evangelio. Y también, y en esto hemos estado en los últimos domingos y un poquito más también lo vamos a tener que analizar,
este poder, esta primera llenura, y luego vivir lleno, permanentemente lleno del Espíritu Santo, va a producir que todos mis talentos y dones que he recibido de Dios realmente puedan tener el brillo y la contundencia y la perfección del caso que solamente surge si realmente vivo lleno del Espíritu Santo. Qué lindo se haría la vida en la iglesia, qué lindo se haría lleno de gozo, paz, amor, paciencia, también la vida familiar, la vida matrimonial. Qué interesante sería con esta convicción poder cada día predicar la palabra en palabras y mostrar en el estilo de vida esta llenura naturalmente en el contacto con todos. Podría volver a suceder lo que a lo largo de la historia muchas veces ha sucedido, que en realidad personas llenas del Espíritu Santo han sido usados por Dios para desencadenar avivamientos pequeños en lugares localizados, avivamientos grandes que luego abarcaron grandes zonas. Conclusiones. ¿Qué quiero yo? Vivir como hijo de Dios, sabiendo el Espíritu Santo mora en mí como regalo que me ha venido con la salvación, o realmente una vida llena, repleta del Espíritu Santo. Anhelo que todos tomemos la decisión de querer, sea por primera vez, recibir el bautismo en el Espíritu Santo, o vivir renovados hoy en esta plenitud, si por A o B ha ido menguando y escaseando en nuestra vida, para luego mantener la disposición plena y la consagración y la intimidad con el Señor, para que Él cada día de nuevo pueda en realidad abrir el cielo sobre nosotros, para que vivamos bajo un cielo abierto, y no solo como experiencia una vez al año, sino como algo de cada día. Vamos a meditar ahora cada uno, y anhelo pedírselo ya al Señor mientras Jeremy y Juliana nos vuelven a ministrar con esta preciosa canción, que se abra el cielo. Dios está muy dispuesto de abrir el cielo sobre tu vida ahora, hermano, hermana. Meditemos, hablemos con el Señor, expresémosle el deseo de nuestro corazón. Y si notas que te quieres desplomar o llorar o hablar en un idioma que no conoces, déjalo fluir. Es la obra del Espíritu Santo, que es muy individual, tal cual como cada uno de los otros lo necesita.
Gracias, Espíritu Santo, que tú respondes a la petición de cada corazón, ahora, conforme a la promesa de tu palabra, y que renuevas lo que has secado en los corazones, que bautizas con tu Espíritu, que vuelves a despertar el fluir en lenguas o en algún otro don que por tiempo ha quedado como aplacado, que renueves el amor, la paciencia, también la capacidad de sujetarse el uno al otro, todo lo que es la obra de tu Espíritu Santo en cada corazón que lo anhela. Gracias que lo estás haciendo. Mientras aún seguimos en esta misma meditación en el Señor, permite que Dios haga por medio de su Espíritu Santo la obra individual que en ti, en esta mañana, quiere hacer. Gracias por tu obra, Espíritu Santo, por respuesta a la petición de los corazones. Y gracias que nos enseñas seguir viviendo llenos del poder de tu Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean mucho más eficientes testigos de la gloria tuya en todos los ámbitos donde nos movemos. Tú sigues guardando esta comunión con nosotros, Espíritu Santo, y tú sigues obrando en cada corazón conforme al cumplimiento completo de todo lo que tu palabra nos asegura. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Si alguien de ustedes tiene alguna incógnita sobre lo que ahora ha percibido o entendido, acérquese a su líder de célula, a uno del Consejo de Ancianos. Estamos a su disposición. Terminaremos con una alabanza más al Señor en este marco hasta el próximo domingo, una semana llena del Espíritu Santo, con un cielo abierto encima de cada uno de nosotros y en nuestros corazones. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor con esta canción, porque Él es Dios poderoso. Con su Espíritu Santo Él mueve muchas cosas en nosotros.
las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor librará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Gracias, Señor. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran Dios soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran Dios soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Amén, hermanos. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga y un tiempo muy bendecido. Amén.